Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada en este día en que el Señor nos trae su palabra, nos alimenta con la gracia de su palabra y de su presencia. Estamos hoy en este día celebrando también a San Pedro Damián, que es obispo y doctor de la Iglesia. Leemos el capítulo 9 del libro del Génesis 1 al 13. ¿Y qué nos dice este capítulo? Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dice: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta primera parte, esta introducción, nos vuelve a recordar la alianza, aquella misma del día de la creación, el 1.26, el 1.27, cuando Dios había creado al hombre. Es decir, ahora hay una nueva creación. Porque cuando hablamos de nueva creación, significa que ante los pecados, ante las dificultades, ante el alejamiento que nosotros podemos tener del Señor, ahora nosotros nos damos cuenta, y ¿verdad? Que es la nueva alianza. Es decir, ir detrás del Señor que nos propone. El Señor en realidad propone y somos nosotros quienes después, al final de cuentas, tenemos que decidir sobre esta propuesta del Señor que es alegría, sobre esta propuesta del Señor que es para nosotros fuerza y entusiasmo para recrear el mundo. Aquí lo que estamos haciendo es una recreación, es un inicio. Apenas y se la nueva alianza. Y entonces aquí también dice: yo pediré cuenta, dice, de la sangre de cada uno de ustedes. Es decir, que nosotros somos responsables ante el Señor, ¿verdad?, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Nosotros somos responsables entonces de la vida de nuestros hermanos. Y atención, porque el Señor dice: establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. La alianza es también con toda la creación. En este documento del Papa, que el Papa justamente nos habla, el Papa Francisco, sobre la misma naturaleza y la relación del hombre, de Dios con la misma naturaleza, Laudato Si, nos habla de entrar, que todos hacemos parte de una misma creación. Y esto es tan importante. En la medida en que amamos a Dios, en la medida en que nos amamos nosotros, en la medida en que hacemos esa alianza profunda, existe también una gran alianza con nuestro ecosistema, es decir, con nuestra propia realidad donde vivimos. Cuidémonos, amémonos y ayudémonos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.